Bueno, vamos a repasar un poquito lo que veníamos viendo de la serie de potencia. Y bueno, entonces, a las series de potencias eran así, era una serie que así, de esta forma, igual 0, estamos infinitos, coeficientes, ordenado todo en potencias de t menos un t0. El t0 lo tomábamos igual a 0 para hacer las demostraciones. Como un polinomio infinito, digamos, ¿no? Potencias de t menos t0, ¿no? Bueno, entonces, esta serie podía converger para algunos valores de t, t era la variable, lo demás, los coeficientes y el t0 son dados. Voy a diverger, bueno, los valores de t que converge, le llamamos f de t, el resultado de lo que dé la serie, ¿no? Básicamente lo que vimos es que esa serie tiene un radio de convergencia. Le llamamos ρ, ¿no? Ese ρ podía ser 0. Eso significaba que la serie converge solamente para no t es igual a 0. Podría ser vamos a poner así, poner los casos así. Podría ser la convergencia ρ igual 0, solo converge para t igual t0, o mayor que 0. ¿No? Así. 0. O ρ puede ser infinito. En este caso converge solamente para t0, para este conjunto. En este caso converge desde t0 menos ρ, t0 más ρ. Y en este caso converge en todos los reales, ¿no? Este se puede ver como un caso particular de esto, o sea, infinito lo tomamos como que también es positivo, y t0 menos ρ sería menos infinito, y t0 más ρ, este ρ sería más infinito. Y nos va a interesar, estos dos podríamos englobarlo en uno solo, que sea ρ positivo, admitiendo el valor infinito para el radio de convergencia ρ, ¿no? Y bueno, entonces lo que cumplía el radio de convergencia era eso, que en el intervalo converge, de ese intervalo la serie converge, para los t que están, para los t de los extremos del intervalo, de converger o no, para los t de afuera, diverge, ¿no? Así se caracterizaba el radio de convergencia. Después lo que hicimos fue aplicar teoremas que teníamos de la derivada de una sucesión de funciones, la integral de una sucesión de funciones, la continuidad de una sucesión de funciones, o sea, de la función límite, cuando hay convergencia uniforme. Bueno, los mismos resultados para series de funciones. Y los aplicamos a este tipo de series, porque estas son ciertas funciones fáciles, ¿no? Son funciones f sub de t.
Entonces, aplicando esos teoremas, obtuvimos algunos resultados para series, no de funciones cualquiera, sino para serie de potencias, serie donde las funciones son de este tipo. Y vamos a repasar esos resultados que vimos. No me acuerdo en qué orden, pero bueno. Uno es que la función f es continua. Bueno, vamos a llamarle i. Vamos a llamarle i al... O sea, vamos a trabajar en este caso. Que haya algún... converja en más de un punto, ¿no? Entonces, vamos a llamarle i, intervalo S, donde converge. Podemos suponer que ρ es positivo. Infinito. Entonces, lo que vimos es que, bueno, entonces la función f, vamos a tomar eso como dominio, ese intervalo. ¿No? De I en R. Podría ser un poco más grande el dominio, porque podría ser que también para t igual. Puse al revés lo signo. Podría ser que para los extremos de intervalo también converja. Se podría tomar un poquito más grande el I, incluyendo aquellos extremos que tienen extremos, si no es este caso, donde converge la serie. Tomamos este I. Entonces tenemos esta, ahí sería este texto. Entonces, función esta, es el dominio. Voy a correr para acá un poco esto. Entonces lo que vimos es que la función f es continua. ¿No? Todo se basaba en el siguiente hecho, digamos. Si yo agarraba lo comento acá, para acordarnos, si yo agarraba un R chico que ρ, me fijaba este intervalo cerrado, T0 menos R, T0, R. El intervalo está acá dentro de este. En ese intervalo, esta serie converge uniformemente. Y bueno, como la convergencia es uniforme, podemos aplicar los teoremas de sucesiones y series de funciones. Teníamos un lema, digamos, que nos decía eso, que la serie de funciones converge uniformemente, esta serie converge uniformemente. No en todo este intervalo, pero sí en cualquier subintervalo cerrado, T0 más R, T0 menos R. Y bueno, entonces se deducían esas cosas. Es continua, se integra entre T0 y T, de la función. Eso me da igual a integrar la serie. Término a término. Ya me queda de T0 a T. Y bueno, cada término es este. Azúcar. S. Menos 0. S. Bueno, pongo lo que da el integral. Más infinito. Como queda azúcar. Le queda más 1. Ya que queda T menos 0. La K más 1.
Y eso vale para cualquier t. I. Entonces, digamos, esta sería la serie original. Esta es la serie original. Esta se le puede llamar, acá, sería la serie integrada, vamos a llamar. Entonces, lo que vemos es que, además de la formulita, la serie integrada converge y da esto, para todos los... Esta serie converge para todos estos t. O sea que la serie integrada converge a todos estos t, pero es para más. Entonces quiere decir que serie integrada también es una serie de potencias, estos son los coeficientes. ¿Sí? Entonces quiere decir que el radio de convergencia de la serie integrada, no sé si lo habíamos observado, es por lo menos el mismo que el radio de la serie original. El radio de la serie original es ρ, y para todos los t de este intervalo, la serie integrada converge, esta serie converge a esto. Entonces, voy a poner en observación radio de convergencia de la serie integrada esta es la serie integrada, integrando término a término, la original, es al menos el radio de convergencia, radio, vamos a poner ρ, chao, si no tengo que escribir mucho, menos el radio de la convergencia de la serie original. ¿Está? Después vamos a ver que o sea, en realidad son iguales los dos radios, pero eso también lo vimos, pero creo que no lo notamos. Bueno, después lo otro que hicimos con la derivación. Vimos que la función f es derivable. La derivada bueno, lo mismo que la integración, se puede derivar término a término. Vamos a derivar cada uno de estos. Le pongo acá lo que da la serie. El término correspondiente de acá igual 0 lo omito, porque su derivada vale 0. Ya esto acá. Por eso acá. Que menos 0. Menos 1. Esta sería la serie derivada. Derivando término a término. También es una serie de potencias. Son los coeficientes. Si escribo ese uno es mejor. Bueno, y eso también vale para todos los t del intervalo I. Entonces, una observación parecida. Entonces, la serie derivada converge para todos los valores del intervalo I. O sea que el radio de convergencia, y es una serie de potencias, o sea que el radio de convergencia de esta serie tiene que ser el ρ más grande. ¿Está? Entonces hay una observación similar. ¿Está? Entonces, el radio de convergencia de la serie derivada ahora
que es esta le llamamos serie derivada, es igual al radio de convergencia de la serie original, más grande. Bueno, pero justamente ahora si junto las dos observaciones, o sea, si yo hago, por ejemplo, a esta serie, la serie integrada de esta serie es la original, o la serie derivada de esta serie es la original. Integrar término a término, derivar término a término, son procesos inversos uno del otro. Entonces, de las dos observaciones, esta, la observación 1 y la observación 2, se concluye los radios de convergencia. De la serie. Su derivada. Esa serie. Potencia. Radio de convergencia, de la serie potencia, su serie derivada, su serie integrada. Son iguales. O sea, tengo una serie de potencias que convergen con un cierto radio de convergencia, y derivo eso, es el mismo radio de convergencia. Básicamente estos son los resultados que habíamos visto, pero me parece que no habíamos hecho la observación esta, de que era igual el radio. Por ahí más o menos es el resumen de lo que habíamos estado mirando. Bueno, a ver un poquito. Bueno, entonces, vamos a empezar a sacar conclusiones. A ver. Una sería esta, tiene igual radio de convergencia, ¿no? Si yo derivo la serie de término a término, la serie de potencias. La otra sería esto, la función f es derivable y su derivada es otra vez una serie de potencias que convergen en igual radio de convergencia. Y bueno, pero entonces, aplicando otra vez ahora a esta serie, la misma propiedad de esta, saco que f' también es derivable. Y la derivada va a ser tal fórmula. Pero la cuestión es que entonces la f es 2 veces derivable. Y su derivada va a ser una serie de potencias también, no esta otra. Derivando de vuelta. Entonces, aplicando varias veces la propiedad 3, saco que la función tiene que ser derivable infinitas veces. Y siempre sus derivadas las voy a obtener como una serie de potencias, derivando una serie de potencias, derivando una serie de potencias, y que converge siempre con el mismo radio. ¿No? Entonces esa sería otra observación. Aplicando sucesivamente, se ve que f es de clase C infinito, se dice. C infinito significa eso. Es infinitamente derivable. Luego se puede obtener una expresión para su derivada derivándola. Sus derivadas, derivando la serie de potencias originales, término a término, como a las veces que sea necesario.
Bueno. Bueno, después otra observación. No sé si lo puedo poner junto, esto sí están pegados, separado. Una otra observación. No sé, acá serían observaciones. ¿Sí? Observaciones. ¿Cuánto vale f de 0? Ya habíamos visto cuánto valía f de 0, ¿no? Valía sub 0. No, f de 0 no, t 0. Ese era un valor que siempre sabíamos que la serie converge. Valía sub 0. Voy a mostrar por qué, pero si pongo t igual a t0 me queda solamente sub 0 en la suma. Los demás términos valen 0. Ahora entonces digamos, el a sub 0 tiene que ser igual a f de 0. Dale con f de 0, sub 0. Está. ¿Y ahora qué pasa con, si yo agarro esto ahora que está acá, hago la derivada, evalúo en t0, queda que f' de t0 queda solamente el término con k igual 1. Yo ahora agarro f' de t0, queda en sub 1. O sea que la sub 1 es igual a f' de t0. Yo sale de evaluar en t0 esta serie que está acá. ¿No? Bueno, entonces ahora si hago f segunda, evalúo en t0, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a dar? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto vale f segunda de t? Un t cualquiera del intervalo i. Y bueno, hay que derivar término a término esto. Va a aparecer k por k menos 1, el exponente va a quedar k menos 2 acá, y la sumatoria en vez de arrancarla de k igual 1, la voy a arrancar de k igual 2. Porque de vuelta, el término con k igual 1 de esto, esta serie es constante y se baja. Entonces el término con k igual 2 va a quedar así. Digo, la derivada segunda va a arrancar de k igual 2 y va a quedar igual a esta serie. Por el mismo resultado de derivar término a término aplicado por segunda vez, de acá a menos 1, t menos t0, a menos 2. ¿Ah? Bueno, si evalúo en t0, me va a sobrevivir solamente el término correspondiente a k igual 2. Los demás términos van a dar 0. Porque acá me queda 2 por 1. Entonces me va a quedar 2 a sub 2. Vamos a escribirlo así. 2 por 1. Sería 2, sería 1. Por a sub 2. Entonces el a sub 2 es igual a 1 sobre 2 por 1. Y segunda de C. Bueno, y uno puede demostrar por inducción. Por inducción.
no lo hago, simplemente pongo el resultado. Si yo agarro la derivada K, la función evaluada en T0, me va a dar factorial para sub K. O sea que la sub K es 1 sobre K factorial por la derivada K décima evaluada en T0. Este es 0 acá, pero este es 0. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Si a mí me das los coeficientes de la serie de potencias, bueno, entonces esa serie de potencias me definen una función f. ¿Está? Bueno, pero resulta que la función f, entonces, esa, es infinitamente derivable. ¿No? Y el valor de esas infinitas derivadas en el punto T0 determina cuáles son los coeficientes. ¿No? O sea, si una función la voy a poder representar como una serie de potencias, los coeficientes necesariamente van a tener que responder a esta fórmula. Entonces, vamos a escribir eso como, no sé, como un corolario, no sé. A ver, sería así. Si tengo una función definida en un, vamos a llamarle, no sé, 0, menos epsilon, 0 más epsilon. Ahora no sé cómo ponerlo, no sé si conviene. No, vamos a poner así, vamos a hacer hincapié en la unicidad. Destaco esto acá. Que es la fórmula general de los coeficientes. ¿Ah? A lo que voy entonces es que está bien, si vos me das los coeficientes de la serie, bueno, va a determinar una cierta función, f, ahí en los puntos T que converge la serie, potencia. Bueno, pero la función f determina la serie, o sea que en realidad se determinan unívocamente. O sea, dos series de potencias diferentes, si son diferentes las series de potencias, o sea, son diferentes los coeficientes, tienen que ser diferentes las funciones. Hay una unicidad. Entonces vamos a poner así, como una unicidad. Si sumatoria de, no sé, de k igual 0 hasta más infinito, de una cierta serie de potencias, da igual a otra serie de potencias, en principio otra vez sub cada uno de los coeficientes, pero con el mismo centro. Esto vale para todo t, no sé, en un cierto entornito de t0. Epsilon es un número positivo. Entonces los coeficientes tienen que ser iguales. Y sí, porque tienen que ser iguales a esto. Donde f es la función definida por la serie, son iguales. Un corolario entonces de esta expresión, que la función f determina los coeficientes, es que dos series de potencias que sean diferentes
Sí, que determinan funciones diferentes, ¿no? Bueno, y acá hay una cosa que a mí en el liceo y al principio de facultad ya me pasaba con polinomios, que hay una cosa que nos dicen siempre que es esto. Suponete que vos tenés dos polinomios, no sé, a² ponele a2 más polinomio, ponele p, el segundo grado, a1t, a0, tienes otro polinomio q, b2, c2 más b1, t. Van a tener dos polinomios. Entonces, bueno, si los coeficientes son iguales, entonces los polinomios son iguales. Para todo t real. Pero el recíproco, nunca lo demostraron. ¿No? O sea, podría ser que recíproco porque es cierto. Acá estamos haciendo como el recíproco lo estamos diciendo acá. Si los polinomios son iguales, esto es igual a esto en realidad incluye el caso de polinomios, ¿no? Son polinomios infinitos. La convergencia y estamos suponiendo la igualdad para todo t en un entorno de t0. Acá es para todo t de nuevo. Este es el recíproco que no demuestran en el liceo. En ningún lado lo han demostrado antes, no sé. ¿Por qué si esto probablemente es igual a esto, los coeficientes tienen que ser iguales? ¿Eso de dónde sale? ¿No? Porque para que dos funciones sean iguales no tienen por qué tener la misma expresión, ¿no? Bueno, entonces acá se está demostrando en particular este recíproco. ¿Sí? Bueno. Sale directamente de esta formulita. Bueno, entonces tenemos esto de la serie de potencias. Y bueno, entonces si sustituimos estos coeficientes por su valor, queda así la cosa, queda que f de t es igual a sumatoria y k igual 0 hasta más infinito, la derivada de k décima en t0 sobre k factorial, eso sería el s sub k, por t menos t0 a la k. Y esa se llama serie de Taylor. Si trunco esta serie, sumo de k igual 0 hasta un n, me quedan los polinomios de Taylor famosos que ya conocemos de antes. Entonces, si una función va a admitir, lo voy a poder escribir como una serie de potencias, la serie de potencias esas tiene estos coeficientes, son estos, es esta la serie de potencias. ¿No? Y la serie de potencias es la serie de Taylor. Está. Bueno, entonces, se pueden obtener algunas, vamos a jugar un poco a obtener algunas series de potencias. Antes de eso. Quiero poner un ejemplo. O vamos a poner así. El ejemplo lo dejamos para el práctico. Pongo observación.
Puede pasar que una función f puede ser infinitamente derivable, pero su serie de Taylor, acá está, ser convergente para igual T0. O sea, convergencia de esta serie a la función pues podría darse solamente en el punto T0. Nosotros dedujimos que los coeficientes tienen que ser estos si la serie tiene un cierto radio de convergencia positivo. Pero ahora bien, esta serie me la puedo formar siempre. Si esta serie tiene un cierto radio de convergencia positivo, está bien. Entonces, los coeficientes tienen que ser estos. O sea, ahí no hay nada que hacer. El tema es que me puedo formar esta serie igual, con una cierta función f, poniéndole estos coeficientes, esta serie no tenga una radio de convergencia igual 0, lo que estoy diciendo acá. Entonces, sería así la cosa. Si la función f se puede escribir como serie de potencias en torno a T0 con algún radio de convergencia positivo, la serie esa que representa la función f es la serie de Taylor. Pero el recíproco no vale. Si yo me formo la serie de Taylor, eso no necesariamente va a representar la función f en un entorno de T0 con algún radio de convergencia positivo, porque puede pasar esto. Esa serie solamente converge para T0. ¿No? Entonces, ser C infinito, ser infinitamente derivable, o sea, poder calcularse estos coeficientes, no necesariamente significa que me voy a poder representar mi función f con una serie de potencias en un entorno de T0 de radio positivo. Justamente esas se llaman las funciones analíticas, las que admiten una serie de potencias en un entorno de T0, en un entorno de radio positivo. Entonces, ser analítico, admitir una representación de una serie de potencias, funciona en T0 y además en todo un entorno de T0, eso es más fuerte que serse infinito. En el práctico vamos a poner un ejemplo de esto. Bueno, entonces vamos ahora sí a poner ejemplos de una serie de potencias conocidas. Bueno, la más conocida por lejos es esta, la geométrica. 1 más x al cuadrado sería sumatoria de x igual 0. De x en acá. Lo que ¿cuánto da eso? 1 sobre 1 menos x. ¿Está? Eso vale para cuando x es menor que 1. Radio convergencia de esta serie es 1. ¿Ah? Bueno. Vamos a poner números, a ver. ¿Cómo le pongo 1? De esta serie de potencias ya se deducen un montón de serie de potencias más. Por ejemplo, vamos a hacer así. Donde dice, yo vale, le puse x ahí, bueno, vamos a ponerle t. No sé por qué le cambié variable x acá.
t cuadrado, acá 1 menos t. Bueno, lo que voy a hacer es reemplazar, sustituir t por menos t. Me queda 1 menos t cuadrado menos más sería x igual 0, finito, menos 1 acá, acá. Los coeficientes son más menos 1. Y bueno, y eso va a dar igual a reemplazar por menos t, nada más. Digamos, donde dice t acá, voy a poner menos c. Voy a cambiar esto de abajo. ¿No? Bueno, a ver si menos t tiene valor absoluto. Que 1, pero el valor absoluto de menos t es lo mismo. Acá también bueno, entonces ese es un primer truco, ¿no? Vamos a llamarle sustitución. Ya podría ser otra sustitución, donde dice t, poner cuadrado. Vamos a ponerle, la sustitución que hice fue, donde dice t, puse menos. ¿No? Ahora vamos a hacer, en las series que nos quedó atrás, vamos a poner más claro. En la serie 1, la sustitución, donde dice t, puse menos t. Acá voy a hacer una sustitución en esta serie, donde dice t, pone t cuadrado. Entonces me va a quedar 1 menos t cuadrado más t a la 4 menos t a la 6, etcétera, más, menos, más. Se me va a quedar esta serie k igual 0. Infinito, más 1. Acá, a las 2k va a quedar, me va a quedar 1 sobre 1 más t cuadrado. Y bueno, eso va a valer, lo que estoy haciendo entonces es sustitución, donde dice t, pongo t cuadrado. Y 2, la serie de 2. Eso va a valer si t cuadrado, el valor absoluto es menor que 1. Bueno, eso es lo mismo que decir que t es menor que 1. Entonces, estoy obteniendo diferentes funciones, cómo son su serie una expresión en serie de potencias. ¿No? Ahora lo único que hice fue un poco de sustitución. 2 veces, para obtener 2 y 3. Ahora, por ejemplo, podría agarrar y integrar. Integrar, por ejemplo, con el integro serie 2. Me queda. Voy a escribir solamente acá con integro cada uno de sus términos. No me queda t menos un tercio de t cubo más un quinto. Bueno, sí. Está bien. Un quinto de t a la 5. Sí, estoy integrando esta. No, estaba como integrando esta ahí, perdón. Esta es la que quiero integrar. Sería t menos un medio de t cuadrado más un tercio de t cubo menos etcétera más. O sea, y así se materia de igual 1 es infinito. De t igual
0 hasta infinito, integrar esto acá. El coeficiente es menos 1 a la K, sobre más 1, T a la que es, bueno, yo voy a integrar esto. Eso es el logaritmo de 1 más T. Entonces, tengo la serie de Taylor logaritmo. Esa serie integrada converge en el mismo radio. Bien vale para T menos que 1. Entonces, utilizando que se puede integrar término a término, tengo esta función desarrollada en serie de potencias. El desarrollo vale un cierto radio positivo igual a 1 en este caso. ¿Está? ¿Qué pasa si integro integro 3, por ejemplo? Y bueno, me va a quedar, me está pidiendo hoy, me va a quedar, integrar esta. Integrar T, ahora nada más los impares, menos T cubo sobre 3, más 5 sobre 5, etcétera. Menos más, escrito con símbolo sumatorio sería de K igual 0. Infinito, menos 1 a la K, K más 1, va a quedar T a la 2. No, 3 y nomás. 2, estoy integrando esto. 2K más 1. Integrar esto. Eso va a dar igual a que, bueno, la integral esta. Integral entre... Acá ya no lo puse, pero la integral la estamos haciendo entre 0, 1 sobre... No, todo el logaritmo de todo esto. Acá va a quedar una cosa parecida. ¿Cuál es la integral de esto? Entre 0 y... Bueno, la cotangente, la primitiva de esa. En realidad sería la integral entre 0 y 1 más ese. Entonces, arcotangente en T menos arcotangente de 0, que es 0. Acá lo mismo, te va a quedar el logaritmo de 1 más T menos el logaritmo de 1, 0. Entonces te queda el logaritmo de 1 más T. ¿No? Yo le puse X. Eso fue la serie de arcotangente. Bueno, modo de muestra, haciendo sustituciones y integraciones, ya saqué unas cuantas series de varias funciones. Me faltó, por ejemplo, utilizar el que se puede derivar. Se podría agarrar esto y derivar esta función. Vamos a hacer eso. Entre 6 derivo 1. Derivo la geométrica. Bueno, ¿qué pasa si derivo esto? Y bueno, me va a quedar porque de 0, que era t se transforma en 1, el que era t cuadrado se transforma en 2t, el que era t cubo se transforma en 3t cuadrado. Eso me va a dar, bueno, será igual 1. Es infinito. Acá menos 1. Eso va a ser igual a qué? Bueno, la derivada de esto. De esto. Uno sobre 1. O sea, esto es igual a la derivada de 1 sobre 1 menos t. Entonces, haciendo sustitución, aplicando el teorema de integrar término a término y derivar término a término, serie de potencias, permite obtener fácilmente un montón de series de potencias que representan a
para la función, en este caso siempre para poner que 1 es la cosa, porque los radios de convergencia son los mismos. ¿No? Bueno, entonces, tenemos eso. Sí. Tenemos un montón de serie de potencias que se pueden obtener así. Pues, o sea, no me tengo que poner a calcular cuál la serie de potencia, no tengo por qué. A mí me dicen, bueno, ¿cuál es la serie de potencia de arco tangente? Bueno, una opción sería decir, bueno, si alguna serie de potencias sirve, es la serie de Taylor. Entonces tendría que empezar a calcular la derivada de arco tangente, empezar a calcularlas y fijar nuestros coeficientes cuáles son. Sin embargo, yo no hice ese camino, hice algo más fácil que calcular cuánto vale la derivada a décima. Complicado hacer esto. Entonces, esa es una primera herramienta. Así, sustitución, y una serie de potencias que ya sabes, bueno, ahí puedes sustituir o tienes otra serie de potencias. Tienes una serie de potencias que ya sabes, bueno, puedes derivar o integrar otras series de potencias. Después, otra herramienta sería usar esto. Eso. Agarrar una función, por ejemplo, e a la x, e a la t, bueno, ya sabes cómo son las derivadas, seno, coseno, ya sabes cómo son las derivadas, esas son fáciles las derivadas. Que obtenés cuál es la serie, ¿no? Tienes que fijarte en qué radio converge. Pero acá yo no hice cálculo de derivadas, no calculé los coeficientes como derivando una función, no utilicé esta forma de las coeficientes. Bueno, dejamos por acá el asunto de ejemplos de serie de potencia. Lo que vamos a hacer es ver aplicaciones de esto y después vamos a seguir adelante. Vamos a parar 5 minutos y 5 o 10 minutos y seguimos. Bueno, seguimos. No, me quedé con ganas de sacar un poquito más de jugo al ejemplo anterior. Vamos a agarrar, por ejemplo, el 5 o el 6. Evalúo 6 en t igual, no sé, un medio. O sea, la igualdad esta se cumple para todos los t más que 1. Se evalúa en un medio, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre 2 a la 0. Más 1 más 3 sobre 2 a la 2. ¿Sí? Todo eso. Es igual a, bueno, un cuarto 4. Tengo una serie, que sería esta. Que igual 1. En vez de poner lo que igual 1, le cambio, le pongo de 0 más infinito y lo escribo, sería k más 1, voy a hacer acá. No, eso da 4. Bueno, entonces en el liceo, si te ponen esta serie, bueno, no lo vas a poder calcular cuánto da. Es decir, si converge o diverge por comparación o algo de eso. No cuánto da. Acá estamos pudiendo decir cuánto da exactamente. ¿No? O 8. Evalúo esta. El arco tangente. O sea, 6 igual a ver, un arco tangente que conozcamos
tangente de 1, no, pero de 1 no puede ser. Cotangente de... no me quiero meter en eso. Sí, lo podría evaluar en tangente país de... Gente de 30. Bueno, ya no aparece en el práctico ejercicio de tipo, pero digamos, podría obtener una serie que sume pi, que sobre 2. Ciertas series sencillas que uno puede ver que convergen, pero no saber cuánto da exactamente. Por este lado de las series de potencias, podemos tener identidades, dejo identidades como de este tipo, así. Series raras que convergen a cosas. Bueno, entonces, yo sigo un poco con aplicaciones de serie de potencias. Aplicaciones, ecuaciones diferenciales. Una resolución de ecuaciones diferenciales. Un ejemplo bien fácil. Un ejemplo de juguete solamente para entender cómo funciona la cosa. Vamos a suponer que me dicen esta ecuación diferencial. Una igual a 2x x de 0 igual. Me dicen esa ecuación diferencial. La solución ya lo sabemos de antemano, ¿no? Es de a la 2t. Pero suponete que no la sabemos. No sabemos qué es en realidad. Pero suponete que no la sabemos. Entonces, la idea es hacerlo así. Supongo que... Bueno, la condición me la dan en 0, t igual 0. Entonces, el t0 de la condición inicial es en 0. Entonces, voy a suponer que x de t lo puedo escribir como serie de potencias. Supongo que la solución, que no sé cuál es, la solución es esto, ¿no? Se puede escribir como serie de potencias, convergente en R la serie de potencias. Pero supongamos que no sé. Ahora yo no sé qué solución tiene. Voy a suponer que la puedo escribir como serie de potencias. Algunos coeficientes que no saber cuáles son. En torno a este T0. Menos 0 acá. Y bueno, y voy a tratar de hallar quiénes son los subparámetros. Esto para yo que sé. En cierto entornito, menos epsilon epsilon. En cierto entornito de la condición inicial del 0, igual 0. ¿No? Bueno, si fuera cierto eso, si fuera analítica, o sea, si X, la solución que estoy buscando fuera analítica, o sea, se puede escribir como serie de potencias, analítica en torno a 0, ¿no? A t igual 0. O sea, que admite una serie, por ejemplo, como serie de potencias en torno a 0. Bueno, entonces, bueno, ¿cuánto vale la derivada? Y bueno, es derivar término a término. La sumatoria igual 1. Infinito. Derivo acá. Una de acá. Sulfa. Y ahora acá menos 1. Ahora voy a acomodar el índice para que acá diga el exponente sea la K. Entonces voy a poner así. El índice ahora, en vez de K, llamo K, acá menos 1, digamos, me va a quedar de K igual 0
infinito, va a quedar K menos 1, a sub menos 1, queda acá. Y el índice, a ver si está bien, esto va a valer 1, no, entonces es más acá, ¿no? Más. Si tiene ahora, a este va de 1 a infinito, es el K más 1 este. Está, 1 más infinito, está, quedó. Entonces, la ecuación, ¿no? X es igual a 2x, se transforma en que esto es igual a esto, a 2 de esto. Eso va a pasar si solo así, serie, la derivada, esto igual a 2 de esto. 1, así, más 1. Queda acá, es igual a 2 de esto. 2 yo se lo escribo adentro. Vocal 2. 2. ¿No? Por eso en t en menos epsilon epsilon. Con un epsilon, algún epsilon positivo. Bueno, pero tengo dos series de potencias iguales. Son iguales, sí, solo sí, son iguales los coeficientes. Entonces me queda eso. Sub K es igual a K más 1, K más 1, todo K natural. Y voy a agregar una condición. O sea, esto viene a ser esto. La condición inicial está, y de 0 igual 3, pues se transforma. Bueno, x de 0 es la sub 0. Si yo vuelvo en 0, me queda solamente la sub 0. Entonces, sub 0 igual 3. Entonces llego a esto. Esto representa la ecuación diferencial, esto representa, es equivalente a la condición inicial. Eso que sigue ahí se llama ecuación en diferencias. Donde la incógnita es una sucesión, a sub K. ¿No? A ver si me quedó bien. Y prima es igual a 2x. 2x prima igual a 2x. Bueno, entonces esto es fácil, esta ecuación es fácil de resolver, cuál es la solución, porque tengo la sub 0, ¿no? Lo que hay que ir haciendo para obtener el siguiente, o sea, digamos, vamos a escribirlo así. Bueno, el siguiente, así, más 1, parte de acá. La parte vamos a escribir diferente. El siguiente es el anterior, que sale esto. Multiplicarlo por K más 1, dividirlo entre 2. Para que me quede multiplicarlo por 2 y dividirlo entre K más 1. Entonces ahí se ve clarito lo que pasa, porque tengo la sub 0 es 3. ¿Qué es lo que hay que hacer?
hay que multiplicarlo por 2 y dividirlo entre más 1, que sería 2 en este caso. Hay 3. ¿Por qué hay que hacer? A ver, eso que tenemos, hay que multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 3. ¿Por qué hay que hacer? Siempre aplicar esto. Multiplicar por 2 y dividir entre más 1. El 13, bueno, lo que ya tenés, 2 por 2 por 3 sobre 3, multiplicarlo por 2 y dividirlo entre más 1. Ahí, vale, a ojo cuánto vale la solución. Acá es 3. Dos va elevado a la K, abajo va K más 1 factorial. Resuelvo la ecuación de indiferencia fácil. Sacó eso. Pero me parece que algo está quedando mal acá, algo me quedó mal. No sé qué es lo que me quedó mal. ¿Está más 1 ahí? ¿Más 1 de dónde salió? De acá, porque cuando derivé me quedó así. Y le puse K más 1. Bueno, capaz que me equivoqué en alguna parte de la cuenta. Pero entonces, hallé cuáles son los coeficientes. O sea, hallé los coeficientes estos. Entonces tengo una expresión de x de t. Resuelvo la ecuación de diferencia, acá la resolví. Entonces, x de t tiene, bueno, la sumatoria da igual 0. Pongo estos a suma, 3, 2 a la k, k más 1 factorial. Y acá. Bueno, pero eso tiene. Bueno, a ver si puedo ver esto. Creo que no me cierra, porque me tendría que dar igual a esto. Tendría que dar igual a esto. Pero acá hay algo que no me cierra. No. Voy a cambiarlo, cambio de color acá, hago un invento. Lo que tendría que haber quedado para que me quede igual, después habrá que ver dónde me equivoqué. Es 2 a la K. K factorial. K a la K. ¿No? Acá algún error hubo, me quedó acá más 1 ahí, no sé. Capaz que me equivoqué acá directamente poner la fórmula, no sé. Entonces, siguiendo con eso, me queda, bueno, el 3 sale para afuera. Todo lo junto. 2t a la K. Teórica factorial. Esta es la serie de potencias de E a la 2t. La serie de potencias de E a la t también la conozco, ¿no? Entonces resolví la ecuación diferencial este método. Suponiendo que la función la puedo expresar como serie de potencias con coeficientes a determinar, llego a una ecuación de diferencias en los coeficientes. Resuelvo esa ecuación en diferencias, hallo los coeficientes, y una vez que tengo la serie con esos coeficientes, bueno, trabajo con la serie para ponerla en términos de una serie que sí conozco cuánto da. Este es un ejemplo de utilizar serie de potencias para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? En el medio hay que resolverse una ecuación de indiferencia. También se puede usar al revés. Si yo tengo una ecuación de indiferencias,
bueno, me fijo, hago un procedimiento parecido, llego a una ecuación diferencial que tiene que cumplir la serie de potencias, resuelvo esa ecuación diferencial con otro método que yo tenga para resolver ecuaciones diferenciales, con eso hallo los coeficientes, entonces hallo los resultados. ¿No? Muestro esto en esta dirección nomás, o sea, cómo resolver una ecuación diferencial a través de serie de potencias. El camino hay que resolverse una ecuación de indiferencias. Podría ser más complicada que esta, ¿no? Una fácil que la resolvía, ojo. Se ve que algo mal hice porque no, K factorial, lo que necesitaba. Bueno. Nos dejamos por acá el tema este de las series de potencias. Voy a ver esa aplicación. Y vamos a empezar con otro tema que es que es ya para empezar a demostrar el teorema de Picard. ¿Sí? De toda esta parte que vimos, sucesiones y series de funciones, y en particular series de potencias, acá es que es como el fin de una rama, que bueno, en realidad de toda esta parte, para seguir el tronco del curso, nos interesa solamente la parte de sucesiones de funciones, la parte de completitud del espacio de funciones continuas. ¿Sí? Con eso es lo que nos va a interesar sobre todo. Entonces ahora como que volvemos al cauce central del curso y nos dirigimos a probar el teorema de Picard. Entonces vamos a hacer algunas, voy a poner una hoja nueva. Vamos a mirar algunas definiciones. Estoy preparando el terreno para probar el teorema de Picard. Bueno, entonces nos dirigimos a eso, el teorema. Entonces vamos a dar algunos ingredientes nomás. Vamos a recordar. Nosotros tenemos la ecuación diferencial, el problema de Cauchy, que se escribe así. El problema de Cauchy es una ecuación diferencial junto con una condición inicial, ¿no? Es x' igual a f de t, x. Y después x de 0 igual a 1x0. Entonces, ¿cómo era el asunto acá? Bueno, hay un conjunto omega dividido en Rn, función f, vamos a poner abierto, ponemos abierto, f es una función que va de... ¿para qué me falta algo acá? Me falta poner el tiempo, no solamente el espacio. R por Rn f va de omega Rn. Dijimos que le vamos a suponer continua. O mínimo continua. Bueno, y la solución que estamos buscando X, tiene que estar definida en algún intervalo. Voy a tomar valores en Rn. Ya habíamos hablado del problema de Cauchy. Bueno, ahí más o menos recordé las cosas.
Bueno, hemos dicho que, por ejemplo, que tenga sentido el gráfico de esta función, o sea, los puntos de la forma t, x de t, gráfico de la función x, tiene que estar dentro de omega, dominio de f, si no, no voy a poder calcular esta parte. Ese tipo de observaciones ya habíamos hecho, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora, teníamos eso. Después, por otro lado, teníamos la ecuación integral, equivalente. No me acuerdo cómo, ¿no? Creo que era una I. La ecuación integral era esta. F de S, bueno, X de S, de S. Era la ecuación integral. Y habíamos visto que eran equivalentes los problemas. Encontrar una solución de la ecuación integral lo mismo que encontrar una solución del problema de Cauchy. Nuestro objetivo es probar que eso tiene solución y es única y algo de eso. En vez de trabajar con ese problema, trabajamos con este equivalente. ¿No? Bueno, entonces vamos a definir bien lo que se llama el mapa de Picard, que sería el miembro derecho de esta ecuación. ¿No? Entonces, encontrar una función x que verifique esto. Vamos a aclarar acá que está en el intervalo i. Que tiene que cumplir eso. Acá no lo aclaré, pero bien, tendría que poner el intervalo i. Bueno, encontrar una función que cumpla esto. Es lo mismo que encontrar una función que cumpla esto. Entonces, esto se podría ver como un punto fijo, básicamente. Definir esto. Como cierto mapa T aplicado a X, esto me tiene que dar igual a esto. Un punto fijo. Vamos a definir quién es T. Para definir T vamos a usar esta fórmula. El asunto que yo para agarrar una función X y poder hacer este cálculo, lo que necesito. Necesito que esa función X, que yo pueda hacer f de estos puntos. Entonces, no cualquier función le voy a poder hacer esta cuenta. Por ahí agarrar una función que estos puntos caen en el dominio de f, por lo tanto no tiene sentido esta integral. Entonces vamos a poner un nombre a las funciones esas especiales. Entonces vamos a definir eso. Quiero ver cómo le puse en otro lado para mantener la notación. Ahí va. Vamos a llamarle. Vamos a tomar un intervalo i. Intervalo. ¿No? Y vamos a definir este conjunto. Las funciones continuas acotadas de I en R. ¿No? Pero vamos a poner un omega acá. Es que no van a ir todas las funciones continuas y acotadas. Son funciones. Son las funciones X. Pertenecen a las funciones continuas y acotadas de I en R. En realidad sería Rn acá que va. Pero vamos a trabajar con n igual 1 después de las notaciones. No todas, sino aquellas formas que el gráfico de función está incluido en omega. No son todas las funciones. Son aquellas cuyo gráfico está incluido en omega. O sea, si yo agarro una función x de este espacio, sí puedo hacer esta cuenta. Sí puedo calcular f en estos puntos.
Además, la función integrando me queda continua, porque x es continua, bueno, esta identidad es continua, la composición queda continua, y es integrable, entonces puedo hacer integral. Entonces, para las funciones x de este espacio, puedo efectuar esta cuenta. Entonces vamos a definir vamos a definir, definimos el espacio, y ahora definimos el mapa de Picard. Bueno, ¿quién es el mapa de Picard? Bueno, es un poco más arriba que... Me quedan los puntos abajo. Conoce el mapa T, que va de acá, de este conjunto. Omega le pongo acá. Pongo n, pero después vamos a trabajar con n igual 1. La definición igual... Y en principio voy a hablar de las funciones continuas de INR. Definido como, así. Es de una función x. De una función x. Me va a dar otra función. Entonces yo tengo que decir, esa función cuál es evaluada en un... X es una función, x es otra función. Con dominio y acá. Bueno, ¿cuánto vale? Bueno, esto. Lo quiero más chiquito, ¿eh? Y aquí 0, la integral de 0, f de s, x de s, es acá no lo puse, pero ahora lo preciso. 0 de un punto de límite. No voy a poder integrar entre t0 y t. A ver esa condición. Lo defino así, esta nueva función, la defino así, a todos los t del intervalo y. O sea, yo tengo una función acá, acabo de definir una nueva función acá. En principio, el dominio y el codominio no son iguales, ¿no? Porque en el dominio tengo las funciones acotadas, no todas, sino las que su gráfico está incluido en omega, y en el codominio van todas las funciones continuas. El gráfico que haga lo que quiera, y que sea acotado o que no sea acotado. ¿No? Pero hay que verificar que está bien definido, digamos, el mapa. Bueno, ya dije que esta integral se puede realizar, porque x es una función continua y su gráfico está dentro de omega, así que se puede evaluar f en s x de s, esa composición queda continua, entonces la función f también la estamos poniendo continua siempre. Pero le puse que el codominio era, esta es una cierta función de INR para cada t en I, esto es lo que vale la función evaluada en t. Pero, ¿qué es continuo? Bueno, por el teorema fundamental, digamos, porque es una integral indefinida, digamos, de 0 a t, es una función continua. Entonces, efectivamente,
t de x es una función que va de en R. Le pongo n, pero estoy pensando que n igual 1. Es continuo. ¿No? Teorema cálculo 1, análisis 1. ¿No? Yo tengo una función continua, C, o integrable nomás en realidad, porque sea integrable la función h, yo me defino una función así, entre un t0 y t, eso es continuo siempre. Si h es integrable, está continuo. Nuestra h es esto. Y de hecho, si esta es continua, esta es derivable, más todavía. Es continua, ¿vale? Por el teorema de cálculo 1, análisis 1. Tenemos ese es el mapa, ¿no? Entonces, ahí terminó la definición de qué es el mapa de Picard. Entonces, ¿cuál es la idea? Que resolver I, resolver la ecuación integral, que es lo mismo que la ecuación diferencial, resolver esto, por cómo definimos el mapa T, es hallar una función X acá hay un tema que es que yo no necesito esta acotación acá. Este acotado acá no preciso ponerlo en lo que yo. Es acá esta cosa acotada acá. O sea, habría que definir las dos cosas. Un acotado ahí abajo sería así como está acá. Y sin acotado, vamos a escribirlo, no cuesta nada, yo puedo copiar y pegar. Hago como lo arreglo para que quede bien. O sea, en la definición habría que definir dos cosas. Este conjunto y después este conjunto con el B acá abajo. Pero en principio el mapa Picard precisa ser acotado. Lo único que necesito es que el gráfico está dentro de omega. Defino los dos. Ahora solamente estoy utilizando esto. Va a aparecer después. Entonces, ¿qué es resolver la ecuación integral, entonces, por cómo definimos T, hallar una función del dominio que T de X sea igual a X. No, vamos a ponerlo arriba. Para que T de X, que es esto, sea igual a X. Igualado en T para cada T del intervalo, o sea que la función es el mismo. Tal que T de X sea igual a X. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a probar que existe ese X, que sería un punto fijo? Bueno, utilizando el teorema del punto fijo. Pero para poder aplicar el teorema del punto fijo, yo necesito tener una información T que vaya de un espacio normado en sí mismo. ¿No? Yo primero, acá lo mismo que acá. Necesito, bueno, sí. Probaremos. Encontraremos el XS. Usando el teorema del punto fijo.
Vamos a recordar entre paréntesis lo que necesitamos. Necesitamos una T que vaya de un espacio normado B en sí mismo, el mismo. Acá no tenemos eso. Es un espacio. Es otro. Es más chico en principio. No son todas las continuas. No son las continuas que tienen su gráfico dentro de omega. Estamos en una situación que va de B en B, pero lo vamos a acomodar. Otra cosa necesito. Que el BS sea completo. Vamos a ver cómo queda. El B vamos a tomar, en vez de tomar este o este, vamos a ver, tomar un cierto B ahí que funcione. Ese B va a tener que ser completo, pero bueno, que si es completo, ese B va a tener que ser algo que esté incluido acá adentro. Y bueno, por ponerlo acá adentro. Pero entonces, ¿qué va a ser acá? ¿Qué cosa acotada, qué cosa acá adentro vamos a tomar? Bueno, tiene que ser por lo menos esto, esa acotada, porque la norma que vamos a considerar es la norma del supremo. Para poder definir el nombre supremo necesito que las funciones sean acotadas. O sea, no voy a tomar todas estas funciones cualquiera, sino voy a tener que restringir a estas. Inclusive a veces me tengo que restringir un poco más. Ya veremos cómo elegimos bien el B. Va a tener que ser completo. La norma va a tener que ser la norma del supremo. Bueno, tiene que ser completo. Otra cosa que necesitamos es que la T sea contractiva. Recordando esas cosas. Si tenemos estas condiciones, vamos a saber que hay un punto fijo, un único punto fijo. Bueno, ahí habríamos demostrado que la solución de la ecuación diferencial es única, en ciertas condiciones. Bueno, entonces, esa es más o menos la idea. No sé qué más puedo adelantar sin meterme en la prueba para dejar Bueno, vamos a mirar una cosa nomás, ¿no? Vamos a empezar a estudiar el teorema de Picard. Un caso es el siguiente. Ahí ya conté cómo es la idea. Bueno, vamos a tomar este caso. Vamos a estudiar el caso en el que omega, vamos a tomar n igual 1, ¿no? Como siempre. Vamos a suponer que el conjunto omega, el dominio de la función f, en vez de ser, en este caso, omega estaría incluido en R2, ¿no? Estamos con n igual 1. En vez de ser cualquier cosa, es de la siguiente forma. O sea, en general omega vamos a hacer un dibujito. Yo tengo T, yo tengo X. Bueno, en general omega es un conjunto cualquiera de R2 en este caso. Porque estamos con n igual 1. La dimensión espacial es 1. Por él siempre es 1. Es un subconjunto cualquiera en principio, ¿no? Es el planteo general de la ecuación diferencial, ¿sí? O de la ecuación integral. Es una cosa abierta y adentro de R por Rn. En este caso es R2, porque n es igual a 1. Pero está, en vez de estudiar ese caso general primero, que ya lo estudiaremos, vamos a estudiar el caso en que omega tiene esta forma particular, que es un J, puedo pensar que es un intervalo si quieren, un J por Rn. Me das una cosa así.
En vez de trabajar con un omega abierto cualquiera al principio, voy a trabajar con un omega que sea una banda. Suponer que omega es de esa forma. Después vamos a tener el caso general, con n igual 1, pero bueno, omega un abierto cualquiera. Entonces, en ese caso, quiero probar esto. El lema. Bueno, vamos a estudiar ese caso. Entonces, en vez de enunciar el lema, quiero hacer una observación, ¿no? ¿Qué pasa con el conjunto este? ¿Qué pasa con el conjunto este? Vamos a suponer que tenemos un conjunto I, intervalo I. Vamos a suponer que ese intervalo I, incluido en J. No marqué quién es J en el dibujo, pero sería este. De acá hasta acá. Sería J. En principio podría ser cualquier intervalo, cualquier conjunto. J incluido en R. Vamos a suponer que tenemos un intervalo I. Incluido en J, por ejemplo, este. En ese caso, pasa con el conjunto este, las funciones continuas de I en R. Con n igual 1, por eso no le pongo n acá. El gráfico está incluido en omega. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por la forma que tiene omega, cualquier función continua con dominio I, cualquier función con dominio I, tu gráfico va a estar incluido en omega. Si omega fuera diferente, vamos a decir, vamos a suponer que omega fuera así. Yo agarro un intervalo I acá. No cualquier función con dominio I tiene su gráfico adentro de omega. Se agarro esa función. Su dominio sí, su gráfico está dentro de omega, es bárbaro. Hay otras que no, yo que se agarro esta función. Tiene gráfico dentro de omega, esta parte está afuera. Pero por cómo es omega, en este caso, por cómo lo estamos suponiendo, tener dominio I, ya su gráfico queda dentro de omega. Entonces, en este caso es igual a directamente considerar funciones continuas definidas así. Eso es porque omega es igual a J por R. Lo mismo pasa con el espacio de las funciones acortadas. Decirle que el gráfico queda dentro de omega es redundante, va a quedar automáticamente. Aunque sea continua y acotada, vaya de I en R, va a quedar su gráfico dentro de omega. De J y está dentro de J. Por lo mismo. Entonces, en este caso, el mapa de Picard, tiene este dominio en general tenía este dominio, le puse el omega abajo, perdón. Dominio y codominio este, que en principio son diferentes. Con el igual 1.
Pero en este caso, esto es lo mismo que no ponerle el omega. Así que, en este caso, de que el omega sea así, me queda que T va de este espacio en sí mismo. Vamos por acá, pues vamos a completar, vamos a ver que si ponemos B acá, también se puede poner B. Y ese va a ser nuestro V. Pero por ahora, paramos acá. Bueno, la seguimos después. Dale, Mauri. Buenas, Mauri. Te mandé al final con